2 minutos pasaron desde las 12 del mediodía. Actualizamos los datos del tiempo ahí en la pantalla. Gracias. 21:03. Gracias, querido Santi Palazzo. Ya está el doctor Conrado Stoll. Enseguida empezamos nuestra conversación de todos los jueves. Muchas cosas para hablar, ¿eh? Atenti que la semana que viene, el lunes, creo que le van a dar un premio en la legislatura con personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Conrado Stoll. Lo vamos a hablar también. Un placer tenerlo acá. Y además de sus visitas al Papa, bueno, la convocatoria de los papas a Conrado Stoll, ahí está el flyer de la invitación, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la salud, lunes 15 de septiembre a las 3 en la legislatura. No sé si hay mucho lugar para convocarlo, pero no hay lugar, pero bueno, ahora lo vamos a saludar como corresponde. Vamos a hablar de Conrado Stoll y los 3 papas, y además vamos a hablar de... Lo voy a desarmar un poco al doctor Conrado Stoll. Le voy a hacer preguntita para desarmarlo, para desarmarlo. 11 3500 1079, dale. El Observador 1079 ya está en todos lados. Instagram, Facebook, TikTok. Seguinos en @elobservador 1079. Le estamos preguntando a nuestra audiencia, por si vos recién prendiste la radio, ¿qué serías capaz de hacer para llevarte hoy las entradas al show de Lionel Richie en Buenos Aires? ¿Qué serías capaz de hacer? Por supuesto, como dice la canción, all night long, toda la noche, contar de ir al concierto. Conrado, buen día, ¿cómo estás? Buen día al chat, buen día Luis Miguel. Bueno, esperame un segundo. Así te escuché a vos hoy a la mañana. Te voy a desarmar un así poco. así te escuché. Bueno, no empecé yo. No me importa, te voy a desarmar. Sí. ¿Bailás vos? Sí, obvio. Bueno, perdón. No, vos provocás. Bailá tanto que me estaba yendo de una fiesta, estaba saliendo de la casa. Lo digo esto porque lo hemos contado al aire con José del Río. Me estaba yendo y empieza a sonar música ligera. Entonces le digo a mi mujer, vamos a bailar esto. Volvimos, los muchachos se abrazaron, alguna copa de más, uno se cayó, copa de cristal, arteria que se corta esto fue en Punta en del un Este, lugar ¿no? alejado, en una playa. Sí. Bueno, lo que dice, era el único médico, eran todos empresarios, torniquete fuerte en el brazo, llegó al sanatorio, lo operó un cirujano vascular, todo bien. Así que, pero sí, me gusta. Conozco esa anécdota porque me encontré con un amigo de esa persona que dijo, decile al doctor Conrado Stoll que te cuente el día en que le salvó la vida a uno de nosotros por algo que parecía una tontería y que casi se convirtió en un... Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero digo, el baile no se receta, pero el otro día estaba escuchando, Sarita nos divierte mucho con todos esos tips, que bailar es una manera de desestresarse y de cargarse de buenas energías, no sé si vitamina o lo que se llame, ¿no? Definitivamente sí. Hay estudios, déjame que vaya al extremo, tango, estudios publicados científicos neurológicos de tango mejorando la enfermedad de Parkinson, para ir al extremo. Con respecto, sin el extremo, bailar es un ejercicio, tiene que impactarte positivamente. Después bailás al ritmo de una canción. Las canciones tienen una carga en el sistema límbico, emocional, tremendo. Vos me hablas de esa y yo me acuerdo en una playa, bailando All Night Long, de Lionel Richie, te estoy hablando del año 82 probablemente, 81. Siempre con tu mujer. Por supuesto, obvio. ¿Y? Y viene a la memoria, entonces vos estás bailando y viene a la memoria eso. El movimiento, el descontracturarse, el relajarse y lo atávico. Vayamos ahora 10.000, 20.000, 30.000 años para atrás. Ruidos, sonidos y la gente que se mueve a un ritmo que tiene que ver con el Homo sapiens, con el ser humano, que se sincroniza con la naturaleza y con los sonidos que tuviera en ese momento la naturaleza. O sea que el baile está adentro nuestro. Después hay gente con amusia. ¿Has visto alguna fiesta en que había alguno que bailaba otra canción? ¿No viste nunca? Sí. Eso es amusia. Cuando siempre hacemos ese chiste. Che, pero estás en otra... está bien, vos seguís moviéndote, ¿no? Pero mirá que estamos bailando, qué sé yo, no sé, una cumbia, ¿no? Un rock and roll, ¿no? Es un tema neurológico. Hay gente que oye la canción y no, sí, totalmente. Por eso te dije amusia, que no puedes reconocer la música, no tenés capacidad para reconocer el ritmo y bailan otra cosa. Un daltónico con los colores. Sí, totalmente. Mira qué interesante. Bueno, contame la historia de los 3 papas y por qué tiene que ver con la vida, con la salud, con el ACV, con la muerte clínica, el trasplante y todo eso que
que sabemos que sucedió. Vayamos a la del trasplante o a San Juan Pablo, ahora San Juan Pablo. Yo caminaba por la avenida Callao, lo que te quiero decir es que me acuerdo el segundo preciso en que la secretaria me suena el celular y me dice, esto fue en el 2005, lo acaban de llamar del Vaticano porque Juan Pablo II querría que vaya a hablar de la muerte cerebral. El Papa polaco, ¿no? Imagínate, Botquila. Exactamente, Karol muy Wojtyla. muy querido. Papa a los 50 y pico de años, largo papado, muy querido por todo el mundo. Por supuesto que acepté, no lo dudé ni un segundo, y llegué a una conferencia, y el punto es este. Había personas, incluso científicos en Estados Unidos, católicos, ortodoxos, que decían, no, si alguien está en una terapia intensiva y tiene pulso, aunque los médicos hayan dicho esa cosa de tiene muerte cerebral, no se le pueden sacar los órganos. Esa persona tiene vida, porque tiene pulso. Entonces, un tal Alan Schumann decía esto, pero entendelo, Luis, no, la persona estaba muerta. Eso, muerte cerebral, es muerte, para que la gente lo entienda bien. Hasta que se inventan los respiradores en los años 50 por la poliomielitis y que permitían que uno respirara sin poder controlar los pulmones, cuando a una persona le caía una piedra en la cabeza y se destruía el cerebro, ¿qué pasaba? Estaba muerta. Pero también cuando se paraba el corazón por una enfermedad del corazón, ¿qué pasaba? Estaba muerta. O sea, había una muerte, sea que se iniciara en el cerebro, en los pulmones, que no se respirara más, o en el corazón que deje de latir, había una muerte. Pero se inventa el respirador y se puede mantener a una persona que aunque el cerebro esté muerto, no tenga ninguna actividad, se puede ventilando, digamos. Ahí está. Porque ni siquiera es un cuerpo, no es mala persona, es un cadáver. Y lo ventilamos con la máquina artificialmente y el corazón sigue latiendo y sigue habiendo pulso artificialmente. En las clases de fisiología se sacaba el corazón del sapito y el corazón seguía latiendo en una placa que vos tenías con solución fisiológica. Entonces había que entender ese concepto y este médico y este grupo de católicos. Entonces el Papa Juan Pablo II convoca una reunión para que se defina claramente que cuando el neurólogo diagnostica muerte cerebral, eso es un cadáver y se pueden sacar los órganos. Mirá la visión de Juan Pablo II, moderna, científica. Años, ¿no? Muchos. Y él no quiere teología y filosofía de por medio, quiere ciencia. Ahora, cuando yo presenté mi charla, en que quise diferenciar el estado vegetativo en que la persona está viva, pero no tiene conciencia, ¿se acuerdan de Karen Quinlan? Sí. Esa es una chica jovencita, tomó vodka, pastillas, Estados Unidos, años 70, y quedó en coma. Y durante años y años. Ahí está, más de 20. Los padres la decidieron desenchufar. Un día tomaron la tremenda decisión, la desenchufamos. Siguió respirando la chica. Vivió más de 20 años. ¿Y Gustavo Cerati? Distinto. Bueno, también tuvo lo mismo. Mucha gente tiene estado vegetativo. No es muerte cerebral. O sea, no tienen conciencia, pero están vivos. Una diferencia tremenda. Y esa es la conferencia que yo di. Pero también mostré lo que se llama el efecto Lázaro. De hecho, al día siguiente en un diario en Italia, en Roma, sale efecto Lázaro, que era comentando lo que había dicho en la conferencia, en que el efecto Lázaro es cuando hay un cadáver y por un reflejo en la médula espinal, el cadáver se puede mover. Se puede mover la mano, y yo mostré uno que incluso se sentaba, casi se incorporaba. Era una persona muerta, pero en la médula espinal quedan nervios en que hay impulsos eléctricos. Esto ya se vio, Galvani, la rana, la pierna que le hace un contacto y la pierna de la rana se mueve, se contrae. Son cosas automáticas que no tienen nada que ver con la vida. Por eso mostré el efecto Lázaro, para decir, la persona puede estar muerta y tener ese movimiento, puede estar muerta y tener pulso. La cuestión es que desde la audiencia, en la Academia Pontificia de la Ciencia, fundada por Galileo Galilei, uno de los lugares más sacros científicos del mundo, me gritó uno de los asistentes de este grupo de Estados Unidos, asesino. Había 3 cardenales presentes al decir eso. Pero hice la presentación. Conclusión, no se pudo concluir nada. No se pudo concluir nada. Juan Pablo II tira la palomita blanca desde el balcón, todos lo vimos, con 2 chiquitos. Ahí tuvo una laringitis, ya tenía Parkinson avanzado y murió poco tiempo después. La conferencia fue en febrero, estuvimos con él, después se tiene la laringitis, muere. Benedicto entiende que en el legado, una de las cosas que más quería Juan Pablo II era definir la muerte cerebral, porque se salvan 20.000 personas por año, más por año, por los trasplantes, gracias a que hay órganos para donar. Entonces, Benedicto quiso seguir y Benedicto convocó otra reunión. Perdón, obviamente para que esos órganos de las personas muertas de manera cerebral sirvan para otras vidas, ¿no? Obvio, muchas veces estás salvando vidas, estás dando vida.
con tu muerte, esa muerte ocurrió, fue inevitable, pero vos podés dar vida. Entonces Benedicto convoca, pero nos dice, me pidieron realmente, invita a los mejores del mundo en este tema. Y hay un libro de neurología que se llama Coma, muerte cerebral, y yo invité a los autores. Y la verdad que fue apasionante porque todos decían sí, 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 de distintos lugares del mundo. Mira vos, están muertos. Es muerte, esto es muerte. Pero aparte venía, te quiero decir que a veces es difícil convocar para un congreso al mejor orador del mundo. Acá el Vaticano, invitado por el Papa está pidiendo, Y todos sí, decían... cuando te invita al Vaticano... supongo un que- australiano dijo lo que vos decís. Un australiano me contestó, Conrado, no se le dice que no al Papa. You never say no to the Pope. Así me dijo el australiano. Y vinieron todos y la conferencia fue espectacular. Y la conclusión fue clara. Cuando diagnosticamos muerte cerebral, no es que es otra muerte. No hay varias muertes. Es una sola. Es muerte. Y muerte cerebral es muerte. Y uno puede estar muriendo. Uno puede estar vivo y estar muriendo. Pero cuando uno está muerto, no hay dos opciones. Está muerto. Entonces se escribió el libro Los signos de la muerte, en que pusimos un capítulo cada uno de los que participamos. Y así la Iglesia, a través de Benedicto, se expidió y dijo, la muerte cerebral es muerte, se pueden usar esos órganos, se pueden salvar otras vidas. Y a eso va unido que la experiencia de haber vivido en el Vaticano, te digo, es increíble. La anécdota, porque vivíamos en la Casa Santa Marta. Se había hecho, Juan Pablo, para que se votara, en el concilio, cuando muere el Papa, para que se votara el nuevo Papa. O sea, había un cuarto que estaba con una cinta roja, anulado, que era ¿cuál? El cuarto donde había dormido Ratzinger, Sí, el nuevo Papa Benedicto. sí. Entonces había un cuarto cerrado con una cinta roja y en los demás cuartos nos Mirá hospedábamos vos. los oradores. Mirá Pero era vos. una cosa increíble ¿Y- esa experiencia. ¿Y cómo entra en este cuento el Papa Francisco, Jorge Bergoglio? Benedicto incluso estaba muy contento con la conclusión de esa reunión, sabiendo que la previa había sido un disgusto para Juan Pablo, y él había tenido un pequeño ACV y dijo, quiero un congreso de aterosclerosis, de ACV, y lo convocó y fuimos. También invitamos los mejores del mundo, fueron de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de Estados Unidos, tuvimos gente espectacular, los dos mejores cardiólogos del mundo, cualquier cardiólogo que esté escuchando o pregunten, fueron Valentín Fuster y Eugene Braunwald, son los dos cardiólogos más respetados del planeta. Se hizo un libro, Aterosclerosis, la epidemia del siglo XXI, Ratzinger. Y después, bueno, Ratzinger se retira, el Papa Francisco es elegido, y el Papa Francisco escribió Laudato Si, que es Laudato Si. la encíclica que es la salud de nuestra casa común, o sea, del planeta. Un gran defensor, tuvo varios temas, el tema de la trata, varios temas que se enfocó muchísimo, lo de la trata importantísimo, pero el cambio climático también. Entonces, hace una conferencia de cambio climático, yo hablé de polución del aire, pero lo emocionante era, yo te decía, vivir en la Santa Marta. Bueno, aparte me despertaba, una mañana yo me estaba literalmente sirviendo cereal, Luis, y al lado mío casi me roza alguien que se estaba sirviendo fruta, era el Papa Francisco. Sí, en Santa Desayunaba con nosotros, Mirá vos. almorzaba con nosotros. Te lo cruzabas ahí en la Casa Santa Marta, fui a la misa una vez a las 6 de la mañana, daba misa. Después de la misa, cuando hablaba con cada uno que había ido a la misa, poca gente, era relativamente poca gente, obviamente, le digo, Papa Francisco, tiene que hacer gimnasia. Esto fue 2017. Tiene Tiene que hacer gimnasia. Pero me dice, yo tengo el mejor gimnasio de Roma. Y llama a un guardia suizo. Vení, lo llama el guardia suizo. Mostrarle al doctor el gimnasio. El guardia suizo me llevó al subsuelo, al gimnasio. Todo nuevo. ¿Ah, sí? Nada usado. Sí. Todo nuevo, nadie había usado nada. Sí. Le dejé una carta diciéndole, Papa Francisco, lo fui a ver, pero eso no lo usa nadie. Tiene que tener un profesor, tiene que estar abierto, la luz prendida, un poco de música, para que la gente vaya. Y si usted va, un gran ejemplo. Me contestó la carta. Cuando volví a la Argentina, dos semanas después, me llega una carta con estampilla. Mirá No vos. un mail, no un WhatsApp. Con estampillo. Carta con estampilla al consultorio, que yo digo, ¿qué es esto? Una foto de él y agradeciéndome el consejo de la gimnasia. Entrenando. No, una fue foto una de él, foto. una foto de él de Papa, pero Pero no. creo que nunca, no le gustaba el tema, él era muy fuerte con sus ideas. Pero hicimos la conferencia. La conferencia se plasmó en un libro que Springer, la editorial Springer, que es muy conocida, dice que fue el libro que más bajadas tuvo en la historia de Springer una vez que lo sacaron. Cambio climático y salud. Escribían, avalado por 7 premios Nobel, 3 premios Nobel estuvieron en la conferencia y escribieron capítulos. Stephen Hawking avaló
también en la introducción, además de, por supuesto, el Papa Francisco. O sea, emocionante haber tenido el capítulo de polución de aire en un libro que sigue siendo una referencia en cambio climático. Y déjame que te diga, pues yo te decía lo de Adornado, a las 6 de la mañana yo me levantaba feliz porque entraba por una puertita chiquita, una puerta chica, normal, como la de este estudio, normal. ¿Y qué era? San Pedro. Yo entraba a la catedral de San Pedro a las 6 de la mañana, no había nadie. O te miento, había un señor pasando un lampazo y yo estaba mirando la Piedad solo en la catedral de San Pedro. Impresionante, ¿no? A las 6:30 he entrado a la Capilla Sixtina, solo. Y con el grupo de los que con conferencia fuimos al Salón de las Lágrimas, donde visten al nuevo Papa, que se llama la Sala de Cuarto de las Lágrimas, porque obviamente están emocionados. Pero la Capilla Sixtina, solo mirando el techo. O tener una llave verde grande, que era la llave de mi cuarto. Era grande así como la de las puertas. Y yo me iba a comer afuera. Desayunaba y almorzaba ahí. Pero a la noche digo, estoy en Roma. Sí. Me iba a comer a Roma. Entonces había dos opciones. O me volvía caminando, que era un placer, y la plaza está vallada a la noche y hay coche de policía. Entonces yo saltaba la valla, los policías se acercaban con el patrullero, yo mostraba la llave del cuarto verde, que evidentemente la conocían, y me dejaban pasar, y yo pasaba. Esa era una. La otra, más increíble, era, alguna vez me tomé un taxi para volver. Como también increíble que una vez fue con mi mujer, un par de veces fue con mi mujer, no dormíamos en el mismo cuarto. Ah, ¿no? Y no, en Santa Marta, No se se muestres libreta de casamiento. No, mirá Ella vos. en un cuarto, me parece prudente. Mirá vos, Ella en un cuarto, yo en otro, Sí. cautos austeros, en el que vivía el Papa Francisco, muy austero, una cruz, muy lindo, muy cómodo, un escritorio, pero así era. Pero bueno, la otra, tomé un taxi. Le digo al taxi, me lleva a la Puerta Santana que voy adentro del Vaticano. No se puede, señor, entrar al Vaticano hasta ahora, no. ¿Santa Ana o Santa Marta? Santa Ana, Santa Marta era la casa donde dormíamos. es La Santa Puerta Ana Santana, ah. hay varias puertas para entrar al Vaticano. Una Santa, no se puede, te dijo. no, imposible. El Vaticano, por favor, lléveme a la Puerta Santa Ana porque estoy viviendo en el Vaticano. No se puede. Me lleva, toco el timbre, se escucha un guardia suizo, chi parla, sono io Corrado di Santa Marta. Entonces, se abre, suena un botón y se abren las puertas automáticamente. Y el taxista me dio cariño, te diría, Ternura. porque se volvió loco. Non ci posso credere. Sto entrando in Vaticano di notte. El tipo gritaba, sto entrando in Vaticano di Claro, era como notte, un non ci sacrilegio. posso credere. Y el tipo manejó por adentro, laberíntico, que es una ciudad, ¿no? Hay que tener cuidado. Una vez entré con el auto y un policía me dijo, no, usted acaba de dar vuelta, pero esto como acá adentro también, sí, son las mismas reglas de tráfico que en cualquier lado. Sí. Es una ciudad. Así que, pero eso, y lo más, cierro con esto. Cuando vos vivís en Santa Marta, si vas alguna vez, te dan rango de obispo. Pero la mayoría tienen sotana negra, alguno con algo colorado que es un O sea, cardenal. vos fuiste obispo. Cuando cada vez que entraba y salía, estaban los guardias suizos, y cuando estaba Francisco, frente a mí estaba un guardia suizo. ¿Por qué? Porque estaba el cuarto de Francisco, el Papa Francisco, frente al el que yo tenía. Ahora, cada vez que entras y salís, cada vez se cuadran y te dicen eccellenza. Es Tendría que haber buonanotte, eccellenza, buongiorno, Y vos dijiste, eccellenza. soy Y no puede. te voy a hacer una pregunta. ¿La fe es buena para la salud? Sí, no te puedo. Hay artículos escritos. Vos decís, Yo no estamos soy hablando de hombre, un tema. No es importante, pero debe haber mucha gente como yo. Que no, a ver, yo fui monaguillo, catequista, estaba cerca. Y un día me desconecté de la iglesia. No me conecté más y no me considero un hombre de fe. Y a medida que pasan los años y el tiempo, digo, no hay nada más. Después de la muerte, como decís vos, no hay nada. Y que nada, no hay nada. Que la gente no cree que están escuchando de vuelta lo mismo que acaban de escuchar, pero yo fui monaguillo, catequesis, ¿Vos también? bautismo, Sí. confirmación, y bueno, no tengo el don o esa gracia de la fe. ¿Lo tenés o no lo tenés? No lo tenés. No lo tengo, eso no quitó que estuviera todas estas veces y que tenga una relación espectacular, pero es un don y realmente no es que vos elijas o no elijas tenerlo o no tenerlo. Claro, que La te vas verdad a hacer religioso para mejorar tu salud, digamos. Pero bueno, pero hay estudios que estudiaron si el rezo mejoraba la salud. Entonces ¿Y el rezo, con todo respeto, el rezo que es una meditación trascendental? Si lo haces con... El rezo es alguna forma de meditación, pero bueno, vos estás pidiéndole a una autoridad divina
algo. En este caso, que se cure una persona. Entonces hizo un estudio científico, randomizado. O sea, la mitad de la gente rezaba por el enfermo, la mitad no rezaba, y se vio en cantidad de enfermos a ver si se curaban más aquellos por los que rezaban. Entonces, ¿qué pasó? Hay más de una publicación de esto, y es contradictorio, y el problema fue este. Como siempre en los estudios científicos, el problema muy comúnmente es el diseño. ¿Qué pasó? En el mundo católico se reza por todos los enfermos. Entonces no se puede hacer un estudio randomizado en que realmente haya un grupo que está rezando, solo un grupo que reza por un enfermo y otro grupo que no reza por ese enfermo. En el fondo, en el mundo, siempre en toda misa, iglesia o congregación católica, se pide por todos los enfermos, lo cual en cierta forma arruina el diseño metodológico científico del estudio que quiera probar si el rezo mejora o no una enfermedad. Pero te quiero decir que hasta eso se estudia científicamente. Estamos conversando con Conrado Stoll, como todos los jueves. Este es el tercer jueves que lo hacemos. Para mí es un verdadero placer, espero que para vos también. De diversos temas que están vinculados con la salud, con la vida. 21.3 la temperatura, 11.3500-1079 es la línea de mensajes. Te envié, por ahí no tuviste oportunidad de verlo, una nota que apareció en Infobae la semana pasada, que decía: por primera vez los científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer. Un receptor clave vinculado al Alzheimer. No abrí la nota. Dije, le voy a preguntar a Conrado Stoll, ¿con qué se come esto? Bueno, está bien la pregunta. La verdad que está bien hecha, porque es tan complejo el Alzheimer. En esta misma mesa entrevisté hará un mes a una de las autoridades mundiales de Alzheimer, que es un argentino, Oscar López, director de la clínica de Alzheimer de la Universidad de Pittsburgh, una de las mejores y de los primeros en definir cantidad de cosas relacionadas con la demencia, como por ejemplo, hace muchos años, lo que es obvio hoy, las personas que caminaban más tenían mayor volumen de cerebro, menos riesgo de Alzheimer. Mucho más aún, describieron el compuesto Pittsburgh, que se usa hoy, cuando a una persona le hacen ese estudio, que lo han escuchado algunos, PET, que es para ver el cerebro y ver si tiene amiloide, la proteína del Alzheimer, y el compuesto Pittsburgh, que se llama PCP, tiñe el amiloide y puede mostrar si un cerebro tiene mucho amiloide o no. Después se puede discutir muchísimo que hay cerebro que tiene amiloide. Si tenés mucho amiloide, ¿te acerca más al Alzheimer? Ahí está, supuestamente sí. Sin embargo, ahí en el estudio de las monjas que tenían 90, 100 años, había algunas que tenían amiloide, pero las que habían tenido una vida muy activa cognitivamente, curiosa, inquieta, muy activa, tenían el amiloide en el cerebro y no tenían Alzheimer. Y la que había sido más callada, introvertida, sin inquietudes, sin curiosidad, sin hablar tanto, por ahí no tenía tanto amiloide y tenía demencia. Pero lo que hablas del receptor es, lo veo acá, Oscar López, que lo veía en esa pantalla la noche que lo entrevistamos, diciéndome, Conrado, yo trabajé con él en Pittsburgh, yo lo recibí, me acuerdo del día que llegó a Pittsburgh hace 40 años, él, un médico argentino, neurólogo argentino, cómo creció Oscar. Más de 500 publicaciones en Alzheimer. Luis, 500 publicaciones, es decir, bueno, lo dije al principio, es una autoridad mundial. Y me dijo, Conrado, entendemos un poquito cada vez más, pero esa puerta del Alzheimer es complicada, así que esto aporta. Porque hace 40 años que, por ejemplo, probamos drogas que bajan el amiloide y no mejoran el Alzheimer significativamente. Es una curita en la mordedura de un oso, las drogas estas. Se acaban de aprobar en los últimos 5 años 3 drogas poderosas, gracias a César Milstein, anticuerpos monoclonales, y se ve, son contra el amiloide. Tienen riesgo, tienen sus efectos colaterales, cuestan $60.000 por año, no es menor ese tema, pero además atacan el amiloide y sin embargo no curan la enfermedad. Lo último que hay, Luis, este receptor puede abrir una puerta. Buenísimo lo de la investigación argentina, pero lo último es, en la sangre, porque después se están haciendo punciones lumbares o viendo el líquido del cerebro, es muy difícil. En la sangre hay una proteína que puede aumentar con los años y décadas antes de que tengas Alzheimer, el que va a tener le va aumentando. Entonces, esa es la idea. A ver, si tratamos la presión arterial durante años para que un señor o una señora no tengan un infarto cerebral. Yo no espero a que tengan el infarto para empezar a tratar la presión arterial, ni el colesterol, ni la diabetes. Lo trato décadas antes para que no tengan ese problema. Y por eso hoy se puede vivir 100 años bien. Porque tratamos, ¿por qué no en el Alzheimer? ¿Por qué no en el Alzheimer? Que es tan poco claro. Es más, Oscar acá me sorprende cuando enfático dice, no sabés, Conrad, me dice el mendocino, no sabés la relación entre la hipertensión y el Alzheimer. Hipertensión, una enfermedad vascular, el Alzheimer, una enfermedad supuestamente neurodegenerativa.
Hay una relación entre el sueño y el Alzheimer, entre lo que busques y el Alzheimer, la microbiota, las nuevas drogas para la diabetes disminuirían el riesgo de Alzheimer, esas que se usan para bajar de peso y diabetes. Entonces, esta puerta ayuda, pero Luis, llama la atención que poco se ha avanzado. El paso grande es este. Por ahí, con 40 años, 45, te da un marcador en la sangre que vos sos el que va a tener el problema o que tenés más riesgo y ahí te empezás a tratar. Eso puede suceder. Eso está sucediendo. Todavía no. Ya hay estudios experimentales, ya se ha determinado, es la proteína Tau 217, pero no está disponible, esto no se hace comercialmente o médicamente todo el tiempo. Tau 217, se sabe que aumenta progresivamente, se sabe que en el que aumenta progresivamente, tiene que mantenerse estable, normalmente. Ahora, si empieza a aumentar y dentro de 10, 15 o 20 o 25 años, esa persona va a tener Alzheimer. Entonces yo puedo empezar a tratarla y hay una chica que como tuvo madre y abuela con Alzheimer muy temprano y a ella le encontraron 30 y pico de años, bastante elevada la proteína Tau, la empezaron a tratar experimentalmente. Pero te quiero decir, a ver, si vos entras al edificio que se incendió, yo no quiero sacar los cadáveres, tengo que sacar a la gente que está viva. Claro. Entonces, ir al edificio, ir al cerebro, a sacar el amiloide que ya está depositado, que ya está... No, yo tengo que impedir, tengo que haber un tratamiento que impida que el amiloide o el Tau se depositen en la neurona y fuera de la neurona y causen la demencia. Querido Conrado, te agradezco muchísimo, como siempre, todos los... Linda, ¿no? Luis intensa, o Luis Miguel. ¿No? Sí, bueno, una mezcla, no, pero la miscelánea. Yo soy ecléctico. Vos hablás del Vaticano, hablás de la fe, hablás del Alzheimer, todo. Me encanta. Nos vemos el próximo jueves. Sí. Felicitaciones. El lunes vas a recibir una distinción como personalidad destacada de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, así que felicitaciones. Inesperado. Bueno, pero merecido. Gracias. Gracias. Los laboratorios argentinos